Si echas un vistazo a la mayoría de planes de entrenamiento ya hechos que puedes encontrar en libros de recetas de entrenamiento, verás que normalmente empiezan unos 4 o 5 meses antes de la competición objetivo del deportista. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué esa duración y no otra? ¿Por qué empezar a preparar, por ejemplo, la quebrantahuesos después de Navidad y no 2 meses antes o 2 años antes? ¿No? ¿Acaso en 5 o 6 meses ya podemos llegar a nuestro máximo potencial y por tanto no tiene sentido seguir alargándolo más? Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento. En el episodio de hoy hablamos de la importancia de la constancia y de la duración de las periodizaciones. Como decía en la intro, esta duración de medio año, más o menos, se ha impuesto como la duración por defecto en la que esperamos para ver los frutos de nuestro entrenamiento. Típico, ¿verdad? Uno empieza a entrenar y a los 6 meses ya valora si le ha ido bien el plan de entrenamiento, el entrenador, el programa, etcétera, ¿no? Y a veces incluso menos de 6 meses. Como si por arte de magia ese fuese el límite que separase el máximo al cual podemos llegar haciendo las cosas de esa manera y tuviésemos que cambiar lo que hacemos si quisiéramos seguir mejorando. Y la verdad que este límite de los 5 o 6 meses no es azaroso, ¿no? Ya que hay cierta parte de fisiología en esta duración. Al final, 5 o 6 meses es lo que dura un pico de forma tradicional desde que empezamos a entrenar y nuestro nivel va subiendo hasta que empieza a ir bajando por la fatiga y por los daños acumulados por los meses previos de entrenamiento. Y visto así, pues es cierto que es poco probable que si sigues un plan de estos ya predeterminados de los que se venden en los libros y en las revistas de ciclismo, tu rendimiento siga aumentando más de 5 o 6 meses. Necesitarías hacer varios ciclos de estos, incluyendo los descansos entre medias, para que si tu competición está a 12 meses de empezar el programa de entrenamiento, llegues bien en la parte alta de la curva del estado de forma y no en la parte de caída. Te lo puedes imaginar de forma gráfica como una curva en forma de U invertida, ¿no? Como una colina. El rendimiento va subiendo primero rápidamente y después más lentamente hasta que hace cima y a partir de ahí va bajando, primero poco a poco y luego de forma brusca. Tras esta caída, que si está bien hecha se habrá acompañado de una recuperación, se puede volver a construir otra curva de U invertida, o sea, otra colina, y así bloque a bloque, temporada a temporada, pero con una gran diferencia. El pico de cada bloque, de media, será más alto, o sea, será mejor, mientras que la depresión de cada pico de forma pues será menos baja, ¿no? Haciendo que en general, en promedio, nuestro rendimiento vaya aumentando. Para que se entienda esto bien, os voy a dejar en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo una gráfica para acompañar a este episodio. Os dejo el link, como siempre, en las notas del episodio. Bien, pues el problema de esto es que estamos cegados por el cortoplacismo. Igual que la superficie de la Tierra nos parece plana porque estamos demasiado cerca de ella para ver su curvatura, el estado de forma nos parece que funciona en ciclos cortos porque lo vivimos y medimos día a día. Pensamos que los efectos del entrenamiento se dan a una escala temporal de semanas o como mucho de algunos meses, porque los efectos que tienen a largo plazo son difíciles de medir y de poca magnitud estadística en comparación con los efectos que tendrá lo que entrenes en las semanas previas a tu objetivo del año siguiente. Pero claro, el entrenamiento se va acumulando. No tenemos ninguna evidencia ni ninguna teoría a nivel fisiológico que nos diga que el límite máximo de los efectos de adaptación al entrenamiento se encuentre en 6, 12 o 24 meses. La adaptación es un proceso que, en principio y por lo que sabemos hasta ahora, podría ser infinito o cuasi infinito, ¿no? Donde todo lo que hacemos desde que nacemos hasta el día actual genera su huella.
No solo ya lo que hacemos nosotros, sino incluso lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres nos afecta a través de la transmisión de caracteres de forma epigenética. Como digo, la adaptación es un proceso que se puede dar de por vida y es la clave de por qué un deportista puede llegar al alto rendimiento o no. A veces escucho quejas de algunos deportistas, máster o cicloturistas, que dicen como de forma velada, oye, ¿cómo puede andar tanto ese tío con lo poco que entrena? ¿Cómo puede andar si no se cuida? Intentan dar a entender que hay algo ahí que hace que ellos no anden lo que andan los demás, ¿no? Y sí hay algunos casos extremos, ¿no? De personas con muy buena disponibilidad genética que de verdad no han hecho deporte nunca y llegan, entrenan y se ponen muy fuertes, ¿no? Pero por regla general, la mayoría de personas que están adelante en cualquier categoría son personas que llevan toda su vida haciendo deporte. En muchos casos, ciclismo, en otros quizá hicieron otro tipo de deporte, pero es muy raro y de hecho no vaya a encontrar prácticamente ciclistas, por ejemplo, profesionales que de los 2 años a los 18 años no hayan hecho deporte y que a los 19 se pusieran y de repente sean unos campeones. Eso no lo hay, ¿no? Entonces, tenemos que ver el proceso de adaptación como algo que es totalmente dependiente de cuánto tiempo lo estamos haciendo. Además, recordad que está la ley de Pareto, que nos dice que la mayoría del beneficio puede lograrse con una minoría de las acciones. Y muchas veces hay personas que parece que no se están cuidando tanto o que no entrenan tanto, pero en realidad sí que están haciendo bien lo básico para tener un buen rendimiento y hacen entrenamientos que quizás no entrenen tanto, pero meten sus trabajos de intensidad, cuidan la nutrición, etcétera, y al final el rendimiento, si tú llevas mucho tiempo haciéndolo, está ahí, ¿no? Y es que al final el alto nivel solo se puede conseguir con un trabajo crónico de muchos años. Las adaptaciones, por ejemplo, una persona ya madura, ¿no? Que no esté en edad de formación, más de 25 años o más de 30, que mejorase 1 vatio al mes, se podría dar con un canto en los dientes, porque estaría mejorando 12 vatios al año, que no parecen tanto, aunque sí lo son, pero es que si hablamos ya de 3, de 4, de 5 años de trabajo, estarían mejorando 48, 60 vatios. O sea, sería una locura que pongo aquí como ejemplo extremo porque una persona que mejorase 1 vatio al mes seguramente dejaría el entrenamiento decepcionado porque está acostumbrado a ver en redes sociales a gente que se supone que mejora en un año 80 vatios. Y es que ese es un problema que tenemos con las redes sociales. Se vende mucho humo por parte de muchos entrenadores y nos puede parecer que lo normal es empezar a entrenar y tener unas mejoras impresionantes, que eso puede ocurrir en alguien que no ha hecho deporte nunca o no ha entrenado nunca y claro, pues se pone a entrenar y ese año sí, pero lo normal, ya os digo, esa cifra, por ejemplo, de una mejora de 1 vatio al mes, ya sería una mejora bastante buena. El problema es que esta mejora, que es constante, si lo vamos viendo año a año, si pudiésemos verlo mes a mes, ¿no? Esta mejora de 1 vatio al mes, bueno, nunca podemos verla. ¿Por qué? Porque no es lineal, ¿no? Y esto nos confunde. Hay meses seguidos donde mejoramos mucho más que eso y luego otros donde empeoramos, ¿no? Entonces, y bueno, y así lo vemos a nivel de días, pues incluso caótico, ¿no? Porque tenemos días buenos cuando llevamos meses estando mal y a veces cuando estamos bien tenemos días malos, ¿no? Entonces es muy difícil ver estas tendencias a largo plazo porque se confunde con el ruido que nos dan los ciclos a corto y medio plazo. Yo creo que demasiado foco en el rendimiento del día a día, con tanta obsesión por los TSS, por los test, por mejorar cada sesión, lo que hicimos la sesión anterior, hace que perdamos de vista el foco en el largo plazo. Es como pasa en la bolsa, ¿no? Dicen que el que no sabe mira cada día si ha subido o bajado, ¿no? Mientras que el que sabe mira las tendencias en lustro. Así, y con esto en mente, podríamos dar con la fórmula para mejorar el rendimiento. Igual que la distancia que recorremos es igual a la velocidad por el tiempo, el progreso en nuestro rendimiento, simplificándolo mucho, podría también ser igual al trabajo que hacemos por el tiempo en que lo mantenemos. La mayoría de ciclistas que conozco hacen mucho hincapié en el trabajo, ¿no? En esforzarse duro. Pero debido a ese trabajo
tan extremadamente duro son capaces de soportarlo por muy poco tiempo, ¿no? Las personas normalmente empiezan el año muy motivadas a entrenar. Siguen los vatios al pie de la letra, los intervalos, la dieta perfecta, etc. Renuncian a un montón de cosas y pasan de su vida típica a una vida monacal, ¿no? De la noche a la mañana. Pero claro, igual que cuando empiezas un intervalo demasiado fuerte, luego tienes que bajar el ritmo, pues cuando te esfuerzas demasiado al principio, lo que se resiente es tu capacidad de mantener el trabajo en el tiempo. Y así pasa que no somos constantes, ¿no? Y que a los 4 o 5 meses de empezar, pues la persona ya empieza a fallar los entrenamientos y la dieta, a ponerse mala, a desmotivarse y, en definitiva, a petar mentalmente. Obviamente, y para que esta fórmula sirviese, la de trabajo por tiempo, el trabajo debe estar además bien guiado y ejecutado, ¿no? O sea, ir en la dirección correcta. De nada sirve andar mucho si es en la dirección equivocada, ¿no? Y esto es muy frecuente también. Hay personas que cada 3 meses cogen un tipo de entrenamiento diferente, un entrenador diferente, siempre buscando lo nuevo, lo raro, lo exótico, ¿no? Nunca das tiempo al cuerpo a adaptarse. Es como quien está perdido y se mueve en círculos. Pues sí, ha recorrido mucha distancia, pero no ha avanzado nada. En la segunda parte del podcast os voy a dar algunos consejos prácticos para ser capaces de sostener el estímulo más tiempo y mejor. Pero antes aprovecho para recordar que si queréis profundizar más en los contenidos que doy en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, que dejo el link en las notas del episodio, donde tienes todo lo que necesitas saber para entrenar bien y mejorar tu rendimiento o el de tus pupilos en caso de que seas entrenador. Son cursos muy prácticos, donde llevamos la teoría a solo lo estrictamente necesario y donde tienes soporte para cualquier duda o pregunta que tengas en relación a los contenidos. Échale un vistazo porque las reseñas no pueden ser mejores. Ya hemos tenido más de 500 alumnos y un 85% de ellos, o sea, 4 de cada 5, han hecho al menos 2 cursos. O sea, que han repetido. Buena prueba de que han quedado satisfechos. Y ya sí, seguimos con el podcast. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para ser capaces de sostener el estímulo de entrenamiento el máximo tiempo posible. Pero estas que os voy a contar son seguramente las más importantes y además entre ellas se sinergizan y mejorando una, mejorarán las demás. Primer consejo, disfrutar. Cómo no, esta debía estar la primera. Creo que hay gente a la que no le gusta cuando digo disfrutar, ¿no? Porque creen que solo se pueden conseguir las cosas de verdad a través del sacrificio y del dolor, ¿no? Pero yo de verdad que creo que es al contrario. Las cosas importantes y difíciles de verdad solo se pueden conseguir trabajando durante muchos años en la misma dirección. Y para ser capaz de aguantar tantos años, tanto tiempo sin ceder y sin mandarlo todo a la mierda, necesitas que te guste lo que haces, ¿vale? Es que es impepinable. O sea, el que no disfruta entrenando pronto encontrará otro hobby y se convencerá de que no le gusta la bici. Disfrutar, además, está íntimamente relacionada con el segundo consejo, que es tener unos objetivos intrínsecos, ¿vale? Estos objetivos son los que parten de uno mismo, de querer mejorar por el hecho de hacerlo. Consiste en que uno entrena, se cuida, se esfuerza por motivos que parten de uno mismo, ya sea por un reto personal, por estar mejor con uno mismo, por disfrutar, etc. Por supuesto que también se pueden tener objetivos extrínsecos y no son malos tener objetivos, ¿no? Como podios, como ganarle a determinada persona, terminar determinada prueba, son objetivos que también es bueno tenerlos, pero estos objetivos deben ser un añadido a los intrínsecos y además han de ser realistas y ajustados a nuestras capacidades, ¿no? Creo que un principal problema de muchos deportistas es que se ponen unos objetivos que son demasiado altos y poco reflexionados, muchas veces porque no son conscientes del nivel que tienen, porque no han hecho deporte nunca y de repente se les mete en la cabeza que quieren estar en los primeros de una marcha o de una carrera, ¿no? Y eso, sinceramente, ¿no? Y con la estadística en la mano, pues es muy poco probable, ¿no?
Esto ahora probablemente también pues, se vea afectado por las redes sociales, ¿no? Que distorsionan nuestra visión de la realidad y nos puede parecer que todo el mundo ahí fuera está ganando carreras o es ciclista profesional o está delante, pero la realidad es que en una carrera salen 200 y gana uno, ¿no? Y siempre va a haber muchísimos más que no lo hacen de los que lo hacen. Por eso nuestro objetivo tiene que ser realista, ¿no? Y huir de todos esos vendehumos, tanto en redes sociales como en el entrenamiento, que vendan pues mejoras disparatadas y cosas que sabemos que no son verdad. Tercer consejo, hacértelo fácil. Íntimamente relacionada también con disfrutar, de lo que se trata es que el entrenamiento encaje bien con lo que nos gusta hacer, con nuestros horarios o con nuestras circunstancias personales. Siempre digo que hay muchos caminos para llegar a Roma en el entrenamiento. Por ejemplo, veo muchas personas que se esfuerzan en hacer los entrenamientos exactamente a un ritmo estable, continuo, manteniendo los vatios, cuando en realidad en el terreno en el que ellos entrenan, por la zona donde viven, ni siquiera es posible hacerlo bien. Entonces, es absurdo, en ese caso, intentar obligarse a mantener una potencia estable que no encaja con los recorridos que a ti te gusta hacer, cuando además no hay nada en la ciencia o en el entrenamiento que diga que eso sea mejor, más allá de que es más fácil de analizarlo. Y lo mismo pues en el tema de las comidas, de salir con gente o no salir con gente, de hacer o no hacer las rutas que nos gustan, de con qué bici entrenar, etcétera. O sea, se trata de hacernoslo fácil y ajustar el entrenamiento y todo lo demás a nuestro contexto único. Y esto encaja directamente con la cuarta, que está totalmente relacionada, que se trata de saber quiénes somos para integrar las cosas en nuestro contexto. ¿No? A menudo pues nos esforzamos y nos preocupamos mucho de hacer las cosas que creemos que son ideales sin pensar que nosotros no somos ideales, ¿no? Porque nadie lo es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, como ve que los ciclistas profesionales entrenan muchas horas a la semana a intensidades bajas, ¿no? Porque están entrenando 20 o 30 horas a la semana, pues quieren imitarlos pensando que este es el entrenamiento ideal, ¿no? Y que por eso los deportistas de élite pues andan tanto. Pero la realidad es que tú no eres un deportista de élite. O sea, tú trabajas de 8 a 4 o te despiertas a las 7 de la mañana o es que solamente llevas 2 años entrenando y no 20, ¿no? Entonces tú no puedes entrenar como un profesional porque no eres un profesional ni llevas la vida de un profesional, ¿no? Entonces necesitas otras cosas. Quizás necesitas entrenar mucho menos volumen y quizá con un mayor porcentaje de intensidad, ¿no? O, por ejemplo, si vives lejos de un gimnasio, pues no necesitas ir al gimnasio a hacer la prensa de piernas, ¿no? Puedes conseguir lo mismo trabajando en casa, por ejemplo, con autocarga o con trabajo de fuerza en la bici, antes de obsesionarte con ir al gimnasio a toda costa y perder 1 hora en ir, otra hora en volver, cuando tú no tienes ese tiempo o no tienes la disponibilidad de hacerlo cerca o directamente no te gusta, ¿no? O sea, como decía en la anterior, háztelo fácil, ¿vale? Encájalo en tu día a día. Si trabajas por la noche y entrenas a mediodía, pues no puedes pretender hacer las sesiones en ayunas como el que se levanta a las 9 y sale a entrenar a las 10 de la mañana, ¿no? Es el contexto otra vez, ¿no? Tan simple, pero a la vez tan olvidado. Quinto consejo. Identidad. Todos los puntos anteriores nos llevan a integrar el deporte y el entrenamiento dentro de nuestra identidad, de lo que somos. Uno es lo que hace. Yo soy la persona que sale a hacer deporte cada día, ¿no? Soy la persona a la que le gusta hacer deporte. Hacer que esta mejora sea parte de nuestra identidad es la base para generar rutinas y hábitos duraderos, ya que cuando te identificas con las frases anteriores, siempre eres capaz de encontrar tiempo y posibilidad para mantener el entrenamiento. Si no todos los días, sí al menos la mayoría o al menos todos los días en los que sea materialmente posible, ¿vale? Esto se materializa en que buscaremos la forma de salir porque es lo que queremos hacer, es nuestro hobby y no nuestra obligación, es lo que nos gusta. Las cosas de verdad prioritarias siempre acaban haciéndose un hueco en la agenda. Pero claro, para llegar a este punto tenemos que haber trabajado previamente todos los anteriores.
Al final la identidad se va haciendo, como decía, con la acción, con el uso. Sexto consejo, dinamismo. En periodos de tiempo tan largos, la cantidad de circunstancias que te van a afectar y van a ir variando va a ser inmensa. No habrá 2 meses iguales, 2 semanas iguales, ni 2 días iguales, ¿no? O sea, tu propio historial de entrenamiento hace que un mismo entreno pues te siente diferente un mes que el otro, un día que el otro. Por eso, el entrenamiento ha de ser dinámico y ajustarse a cómo te sientas, ¿vale? Tienes que tener en cuenta el grado de recuperación, de fatiga física y mental, los datos, el rendimiento previo, etcétera, para que el plan se vaya ajustando a lo que necesitas cada día, algo que los planes de entrenamiento estáticos típicos de libros y de redes sociales pues no tienen en cuenta. Séptimo consejo y penúltimo ya es la variedad. Si el entrenamiento es siempre igual, te aburre. Pero no solo eso, sino que siempre va a estimular la misma estructura fisiológica, haciendo que en estas llegues a un punto donde ya apenas mejoras, mientras que en otros aspectos va a ser débil. Y recuerda que la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Si siempre entrenas, por ejemplo, resistencia y nunca la fuerza, pues probablemente llegará a un punto donde la falta de fuerza te impedirá llegar a tu mejor nivel por fatiga muscular anticipada que te impide apretar, porque te den calambres, porque pierdas eficiencia, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues, a nivel de las diferentes vías metabólicas, cualidades, tácticas, técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar ser un deportista integral y trabajar todas las cualidades. Y por último, octavo consejo, que es evitar el exceso de especificidad y el cortoplacismo en el entrenamiento. El cortoplacismo nos hace querer mejorar rápido y a menudo lo que necesitamos para mejorar rápido es negativo para la mejora a largo plazo. Por eso, la mayoría de gente se centra en entrenar de forma muy específica. Series a tope simulando la competición, dietas muy altas en hidratos de carbono antes, durante y después, suplementos e incluso algunos ya recomiendan la toma de fármacos tipo ibuprofeno, paracetamol, etc. Todo eso te puede hacer mejorar a muy corto plazo, pero a costa de un daño a largo plazo y de un déficit de adaptación. Por ejemplo, si siempre te alimentas alto en hidratos de carbono, pues perderás adaptaciones relacionadas con la oxidación de ácidos grasos, ¿no? Amén de desarrollo de caries o disbiosis, etcétera, que inhibirán tu mejora futura. También, si siempre trabajas de la misma forma solo los músculos implicados en la pedalada e intentas pedalear siempre de la misma manera buscando un determinado valor de eficiencia, sobrecargarás mucho unas estructuras articulares y fibras musculares, debilitando otras y llevándote poco a poco y lentamente a descompensaciones y lesiones que inhibirán tu mejora en el futuro. Del mismo modo, si inhibes la inflamación y el dolor con medicamentos, inhibe los mecanismos de compensación del cuerpo para adaptarse a esto de forma natural y mejorar el rendimiento, dañando además la adaptación crónica. Podría poner muchos más ejemplos aquí, pero en definitiva, este es el drama del deportista que hace todo lo que puede por mejorar lo más rápidamente posible y luego llega a un punto en que dice, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Por qué ya no avanzo? ¿Por qué me he quedado estancado? Pues porque le pediste un préstamo al demonio, mejoraste rápido, haciéndole caso a vendehumos, preocupados de darte una mejora rápida, te acostumbraste a andar usando muletas y ahora ya no sabes hacerlo bien sin ellas. Necesitas reaprender, necesitas olvidarlo todo y dar un paso atrás. Podría poner más consejos, pero creo que el podcast ya está siendo lo suficientemente largo y el tema ha quedado bastante claro. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.